El día de hoy tenemos un tema de mucho interés, con mucha visión de futuro, y tenemos a un gran invitado para conversar al respecto. El día de hoy vamos a hablar pues de las lecciones aprendidas o las lecciones por aprender de todo lo que hemos vivido con respecto a la COVID-19 y con una visión de futuro hacia las futuras epidemias que sí o sí tendremos que enfrentar como sociedades en los siguientes años. Para esta ocasión tengo conmigo pues el honor, el privilegio de presentar a una persona que tiene todo un liderazgo genuino en relación a la salud pública del Perú y de los países latinoamericanos, que es el doctor Víctor Zamora, que nos acompaña el día de hoy y que permítanme, ¿no? Antes de darle la palabra, hacer una pequeña semblanza de Víctor Zamora. Él es un médico graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una maestría en Gerencia, Planificación y Política de Salud en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Ha trabajado en situaciones de alta complejidad, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido funcionario de agencias de cooperación bilateral y multilateral, ahí de tal manera que ha actuado a nivel de la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, en la agencia DFID de Inglaterra, en la USAID de los Estados Unidos, acumulando una experiencia importante de trabajar en más de 10 países del mundo. Fue asesor del despacho viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud, fue jefe también del gabinete de asesores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Fue nuestro ministro de Salud aquí en el Perú en el año 2020 durante el inicio de la gran pandemia por la COVID-19. En la actualidad él es profesor universitario de posgrado, que es coeditor del libro Historia, Salud y Globalización, es directivo de la organización Gobierna Consultores y es una persona que es un invitado obligado de los principales medios de comunicación para tratar pues, los principales problemas de salud pública que nos han aquejado en estos últimos años, indudablemente a la cabeza de los cuales es inevitable seguir conversando sobre la COVID-19. Víctor, muchísimas gracias, muy amable, realmente bienvenido a este programa. Tus primeras palabras e impresiones. No, bueno, Hugo, mis primeras palabras son saludar a tu audiencia, agradecerte a ti y a Lutheran World Relief por haber considerado tenerme en este espacio, en el cual me siento honrado, por supuesto, y el honor es mayor estando junto a ti, ¿no? Hugo Manrique, y él lo sabe, se lo he dicho en múltiples oportunidades. Es una persona a la cual yo quiero mucho como persona que es, pero admiro también más como profesional, ¿no? Es una persona, una de las personas que creo conoce más en el campo de VIH-Sida en el Perú, como área de ultra especialización, además de su vasto conocimiento de la salud pública. Así que para el honor es mío, no solo por estar contigo, sino con tu audiencia. Muchísimas gracias, Víctor. Hablar de las lecciones aprendidas, ¿no? No siempre son visibles para los gobiernos o para las comunidades. En este momento, mientras seguimos atravesando una cuarta ola que recién ha iniciado su declive, también asistimos y evidenciamos un poco una pérdida de la percepción del riesgo, del sentido de peligro, de considerar que esto ya no es tan importante, que ya no es urgente. Y parecía que la COVID-19 ya no inspiraba miedo en muchas comunidades. Y parece ser que también se hubiesen extraviado algunos liderazgos institucionales, sectoriales, ¿no? Habría que evaluar también cómo perciben esta situación los diferentes gobiernos y en medio de esta paulatina, si se quiere, desaparición de las emociones que embargaron a nuestra sociedad en los inicios, ahí el año 2020, ahí donde un grupo de ministros de salud con mucho ahínco, entre los cuales se encontraba Víctor,
tuvo que enfrentar esa fase del martillo, esa fase de supresión, cuando la epidemia recién estaba afectando muy duramente a nuestras comunidades. 3 años han pasado prácticamente, ¿no? Y aquí hay que entonces empezar a identificar esas lecciones aprendidas. Algunas probablemente son más visibles que otras. ¿Qué hemos aprendido en la pandemia? De repente podríamos empezar por lo más cercano a la respuesta. Quien dirige la respuesta definitivamente son los sistemas de salud. Y aquí, mi estimado Víctor, ¿qué es lo que podríamos intentar visualizar en el tiempo? ¿Qué es lo que se aprendió? ¿Qué es lo que deberíamos haber aprendido? ¿Qué es lo que debe preservarse? Porque la siguiente epidemia no va a aparecer en 100 años. Va a ser probablemente lo vamos a tener en menos de una década. Víctor. Bueno, Hugo, en realidad las lecciones las aprendemos todos los días. Por ejemplo, ¿no? Eh, para poner algo muy puntual en relación con las vacunas. Estamos viviendo una paradoja, ¿no? La vacuna, que es el instrumento clave para reducir la mortalidad, ¿no? Que es casi el santo grial, el que nos está ayudando a detener el impacto de este azote, salva vidas. La vacuna al mismo tiempo está matando las agendas sanitarias, justamente por lo que tú refieres. La sensación, felizmente, de seguridad, de que ya está terminando lo peor que hemos vivido durante estos 3 años, gracias a la vacuna, nos hace ya postergar el debate que teníamos en el centro del debate público. ¿Qué hacer con nuestro sistema de salud? En este momento, nuevamente estamos discutiendo sobre temas de gobierno, de seguridad, de la economía familiar, del hambre, todos ellos válidos, todos ellos importantísimos, pero han desplazado el debate sobre la salud que tú tan certeramente creo pones el día de hoy en esta conversación. Entonces, la vacuna tiene este efecto paradójico, ¿no? Salva vidas, pero mata o apaga la urgencia de discutir la salud. En segundo lugar, creo que para discutir sobre qué nos ha pasado con el sistema de salud peruano y el sistema de salud en general, tendríamos que ponernos, o yo les pongo en consideración de ti y de su audiencia, qué es lo que yo entiendo por sistema de salud, ¿no? O por qué tenemos un sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud con la finalidad de tener 4 objetivos, ¿no? El primer objetivo es reducir el dolor y postergar la muerte lo máximo posible. Reducir el dolor, el sufrimiento. Porque dolor, sufrimiento y muerte va a haber. El sistema de salud lo que hace es tratar de disminuirlo lo máximo posible o postergar la muerte el máximo tiempo posible o evitar que sea muy temprana. O sea, uno, lógico, nosotros acudimos al sistema de salud cuando estamos enfermos o cuando creemos que vamos a morir. La segunda razón por la que existe el sistema de salud es porque los estados ofrecen servicios. La gente quiere ver que su estado le ofrece servicios y que estos sean de calidad. Entonces el sistema de salud existe porque tiene que ofrecer servicios de calidad. Que no haya colas, que te traten bien, que eventualmente salgas de ese sistema obteniendo lo que tú habías buscado, la vacuna, el remedio, la cirugía, el consejo. La tercera razón por la cual existe un sistema de salud es porque te tiene que proteger el bolsillo. Cuando uno enferma, o cuando uno enferma especialmente gravemente, gasta mucho de bolsillo, los medicamentos, las radiografías, los laboratorios, las cirugías, son costosísimas. Si no hubiera un Estado que produce, tiene un sistema de salud que te proteja frente a ese gasto, uno empobrecería enormemente por el hecho de enfermar. Eso no es justo. Por lo tanto, el Estado tiene que proteger a las personas que no empobrezcan por enfermar o eventualmente por morir. Y en cuarto lugar, el Estado existe para cubrir los espacios que el mercado privado no lo puede hacer. Allí donde el mercado privado no llega, en Purús,
O acá nomás, en los barrios altos, los barrios de los cerros, el Estado tiene que llegar con sus servicios, porque de otra manera las personas no tendrían acceso. Entonces, en en esas cuatro esferas hubo, durante la pandemia, el Estado peruano y su sistema de salud, todo el sistema de salud, el público y el privado, no pudo proteger a su población de enfermar y morir, no pudo darle un servicio de calidad. Todos recordamos las camillas, las sillas de ruedas, los hospitales temporales, en carpas, ¿no? En tercer lugar, no pudo defenderlo del gasto de bolsillo. Mucha gente se empobreció por comprar oxígeno, medicamentos, ¿no? Un espacio en el hospital, en las clínicas. Y en cuarto lugar, no pudo cubrir todo el país con la misma eficacia. Casi todo se concentró en Lima y en las grandes ciudades y el resto quedó totalmente desprotegido. Entonces, en salud, nuestro sistema de salud ha fracasado, ¿no? Y en eso esa es la principal lección. Tenemos que entender que nuestro sistema de salud no es capaz de responder ante las grandes demandas que una pandemia produce. Ahí, a partir de una evidencia podemos construir una lección aprendida. Y ahí te preguntaría, ¿qué tanto también los actores que deberían estar llamados a la transformación lo visualizan como una lección a ser tomada en cuenta y que los lleve definitivamente a un cambio? Por ejemplo, tenemos un sistema de salud segmentado, inequitativo, no todos reciben la misma calidad de atención en cada uno de los sistemas que existen en este país, y el hecho mismo de que el acceso al oxígeno fuera una brecha que casi nadie, que no habían visualizado pues 20 años atrás, en realidad, y que nos llevó a una debacle. Igualmente también algunas evidencias realmente dramáticas como haber ocupado el primer lugar en la tasa de mortalidad durante la segunda ola también debería buscarse todas las razones y bases que nos llevaron a ese tristemente célebre sitial. De tal suerte que veamos qué es lo que se tiene que cambiar en los siguientes años. Probablemente estamos en un contexto bastante difícil en este momento, pero en algún momento algunos grupos que tomarán decisiones podrían tomar en cuenta qué es lo que hay que cambiar. Por ejemplo, la pandemia ayudará, que acelerará la posibilidad de un sistema universal y único. La pandemia de repente ayudará a un enfoque de repente más basado en la prevención y promoción. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quisiera dar un paso atrás, digamos. En la pandemia hay dos momentos, ¿no? O sea, en la enfermedad que hemos enfrentado hay dos momentos. El momento del contagio y el momento de la muerte, ¿no? De la gravedad de la enfermedad. En el momento del contagio, no se necesita un sistema de salud para evitar el contagio. Se necesita buenas condiciones de empleo, de vida, de saneamiento. Se necesita vivir en un lugar espaciado, con servicios básicos, con un empleo que permita a uno seguir ganando su dinero a pesar de que está enclaustrado. Necesita un buen servicio de comunicación como Internet, ¿no? Electricidad, y entre otros, para que uno se mantenga en casa o distante o no tenga la necesidad de acercarse a otra persona. En el Perú esas condiciones no existen, Hugo. La mayor parte de nuestra población vive en condiciones de hacinamiento, sin agua, sin desagüe, sin empleo formal, con una conectividad al Internet muy pobre, que obligó, con sistemas de transporte pésimos, 50% de las personas que viven en los cerros alrededor de Lima no tiene refrigeradora. Por lo tanto, tiene que salir a la bodega todos los días a comprar lo que ese día van a consumir, porque si no, no tienen dónde guardarlo. 40% todavía no tiene acceso a un Internet de calidad.
50% no tiene computadora. Entonces, frente a esas condiciones, Hugo, las personas se contaminaron en proporciones altísimas. Y esas personas contagiadas llegaron a los sistemas de salud, como tú has referido, fragmentados, pobres, ¿no? El Perú es uno de los países que invierte menos en su sistema de salud en América Latina por décadas, y encontraron ese sistema de salud que nosotros tenemos. 50% del primer nivel sin médicos, con edificaciones antiguas, mal equipadas. Entonces, es ahí en ese sistema de salud donde la población no encuentra la cura, digamos, entre comillas, o la asistencia que permita reducir la posibilidad de morir. Lección número 1, Hugo. Necesitamos más Estado. Es falso lo que se argumenta que el Estado, porque fracasó, hay que cerrarlo. No, todos aquellos sistemas que han defendido mejor a su población tienen estados fuertes. Uruguay, para poner un ejemplo, Chile, tienen sistemas de salud poderosísimos y estados que ofrecen buenos sistemas educativos, de agua, vivienda, empleo en mejores condiciones, etcétera, que redujo el contagio y redujo la muerte. Lección número 1, más Estado. Y mejor Estado, por supuesto, porque muchos dirán, ¿para qué necesitamos más Estado si le damos recursos y no saben gastarlo? Se lo roban o no gastan, ¿no? Estamos viendo el día de hoy pacientes esperando que le compren sus medicamentos contra el cáncer. Bueno, sí, necesitamos más Estado y mejor Estado, un Estado más moderno, capaz de hacer mejores compras, de reducir la corrupción y ser más efectivo. Lección número 1, más y mejor Estado. Pero hay otras lecciones, por supuesto, ¿no? Que yo te adelanto los títulos. Más ciencia, más ética y más justicia social. En ciencia tú eres testigo, ¿no? De que como el Perú no produce casi ciencia, pues nosotros somos marginales en el mundo de la producción de la ciencia, el Perú está ubicado en los márgenes. No es un centro mundial de producción de conocimiento. Se hacen investigaciones, pero pocas. Pero sí somos consumidores de ciencia, ¿no? Y como somos consumidores de ciencia, y la ciencia abunda, la ciencia y la pseudociencia abunda en el mundo, nuestras instituciones, y no solo el Ministerio de Salud, las universidades y los centros de investigación, deben ser capaces por lo menos de filtrar la ciencia que sea útil para la toma de decisiones. Ese filtrado institucional no existe. La Facultad de Salud Pública, durante estos 2 o 3 años, brillaron por su ausencia. El CONCITEC desapareció. Empezó muy tarde la respuesta. Y el Instituto Nacional de Salud, como tú bien sabes, desbordado por estas tremendas olas. Más ciencia en el sentido de, claro, produzcamos ciencia, pero sobre todo seamos capaces de filtrar, de usar la ciencia global para nuestro beneficio. Cuando no pudimos hacerlo, Hugo, abundaron los charlatanes, ¿no? Los vendedores de cebo y culebra. Aparecieron los famosos expertos en pandemias en los canales de televisión, vendiendo cada uno teorías más enrevesadas que la otra. Porque no teníamos un aparato que le dijera a la población, esta es la ciencia que nos va a servir en las condiciones en que vivimos hoy. No, indudablemente. Se percibió en algún momento pues, la pérdida de espacio por parte de las sociedades científicas, eran menos convocadas que algunos de estos, algunas de estas personas y personajes que contribuyeron a algo Perdón. conocido y se ha acuñado como infodemia. Y la infodemia pues se centró muchísimo pues en las movilizaciones contra las vacunas. Un hecho mundial, un hecho mundial. A pesar de ello, caramba, se asistió también a un fenómeno interesante, es decir, no se manejaban canales de comunicación que estuvieran direccionados y con toda la información necesaria y a partir de las fuentes autorizadas, pero
Parece que pudo bastante la sensibilización de la población peruana ante la muerte, ¿no? Y pues alcanzaron coberturas muy interesantes. Hubo, sí, yo diría que entre las lecciones aprendidas habría que ver cuál fue la capacidad de resiliencia que tuvieron algunas áreas, servicios, grupos de trabajo del sistema público, que de alguna manera encontró creativamente dentro de un bagaje bastante burocrático, soluciones que pudieron permitirle avanzar, por lo menos en el ámbito de la vacunación, ¿no? No sé si allí se podría rescatar de repente algunas lecciones aprendidas. Bueno, yo rescato dos, ¿no? Uno en la organización de los servicios. Acá quiero detenerme un segundo en decir de que hay que valorar, creo que tenemos una deuda, ¿no? Con todo el personal de salud que durante esta pandemia no bajó los brazos, ¿no? No se dejó vencer por el desánimo. Nunca antes nuestros colegas en los servicios han visto morir tanta gente en sus manos y aún así no cejaron en su esfuerzo de ir todos los días al servicio y tratar de dar al máximo para responder en las condiciones en que trabajaban. Pero no solo fueron los trabajadores de la primera línea, ¿no? Sino todo fue también las y los trabajadores del aparato de soporte, ¿no? Hacer las compras, distribuirlas, manejar los sistemas de información, montar telesalud, entre otras, si ustedes recordarán, nosotros nos asustamos mucho al ver lo que estuvo pasando en Ecuador, en Quito, en, en- en Ecuador con el manejo de los cadáveres, ¿no? Las calles llenas de cadáveres, incluso en algunos lugares los quemaban en los barrios, era una cosa desastrosa, fantasmagórica, digamos. Eso no sucedió en el Perú, porque hubo una columna nacional encargada de tratar de manejar lo más dignamente posible en las condiciones precarias que trabajábamos a los fallecidos, ¿no? Se cometieron errores, por supuesto, hubo demoras, mucha gente sintió profundamente sus despedidas, pero en general rescato el esfuerzo que se hizo nacionalmente por tratar de evitar la pandemia, tratar de diagnosticarla a tiempo, tratar de tratarla, de evitar la muerte y manejar dignamente, lo más dignamente posible, a aquellos que habían fallecido. Y ahí hay un aparato de prestadores, pero también un aparato de soporte. En segundo lugar, quiero rescatar que en esa precariedad, por ejemplo, algunas regiones del país empezaron a desarrollar, porque nació de abajo, los centros de asistencia temporal, los CAT, ¿no? Cuando nosotros estábamos abocados al hospitalario y se hablaba de que el primer nivel estaba muy debilitado, se empezaron a organizar los centros de atención temporal barrio por barrio. Y eso se empezó en La Libertad y fue prendiendo en el resto del país con, yo creo, impacto significativo. Además, se empezaron a organizar los comités locales del COVID, ¿no? Que trataban de acercar los pulsioxímetros y eventualmente cuando llegaban los pequeñas compresoras de oxígeno. En segundo lugar, también yo quiero rescatar la rápida reacción que se tuvo para montar una enorme empresa que era vacunar a un país entero. Sentado sobre las bases de un programa de inmunizaciones muy potente que tiene 20 años o casi 30 años de inversión sostenida, de entrenamientos, gente muy profesional, pero acometían un enorme reto, vacunar en poco tiempo por lo menos 20 millones de peruanas y peruanos. Cosa que se hizo a un ritmo bastante sostenido durante un periodo de tiempo, incluso para hacer correcciones en el campo cuando se estaba implementando. Antes se implementaba en centros de vacunación, pero luego estos cambiaron la estrategia y de esperar que la gente vaya hacia la vacuna, montaron sistemas que permitiera que la vacuna fuese hacia la gente, ¿no? Ese proceso todavía
está rindiendo frutos, cada vez más lentos porque hay un entorno político, institucional muy complejo, pero yo recato esos elementos, ¿no? La entrega del personal de la salud en todos los niveles. Segundo, la creatividad para organizar los servicios cerca de la gente, como los centros de atención temporal. Y tercero, la rapidez con la cual el programa de inmunizaciones, especialmente el Ministerio de Salud, pudo tomar liderazgo y montar una campaña relativamente exitosa de vacunar al país en muy corto tiempo. Indudablemente, y ha sido un esfuerzo reconocido incluso por la Organización Panamericana de Salud. El Perú estuvo entre los primeros 5 países en alcanzar una cobertura por encima del 80% de la segunda dosis. Y uno se preguntaba que no es que este sistema era visto siempre como eternamente débil, fraccionado, con personas burocratizadas, con un escaso margen de creatividad, pero no. Una lección aprendida, creo, adicional, podría ser la visión que tenemos de los mal llamados recursos humanos en salud, donde abundan profesionales no solo competentes, sino con mucha convicción, y que son capaces realmente de generar alternativas sumamente creativas en espacios hipernormados, que asfixian realmente la innovación. Y por supuesto, pues esa convicción y ese heroicismo que realmente llevó a miles de personas a exponerse todos los días y hacerlo con mucho corazón. En realidad son elementos que deberían perenizarse en el futuro. Ahora, fuera de lo que va a significar como lección aprendida, el hecho de que ya hay que invertir en la salud, hay que invertir en mejorar las capacidades. Y las capacidades se mejoraron, Víctor, ahí se ha multiplicado la cantidad de camas en unidades críticas, cuando antes de la pandemia las UCIs eran bien conocidas por siempre estar llenas. Nunca era posible encontrar una UCI que tuviera 1 o 2 camas disponibles sin un tiempo de espera para una persona que realmente la necesitaba. Hasta que llegó la COVID, rebalsó todos los termómetros existentes en este momento. Pasando de los sistemas, ahora a las comunidades, a la sociedad en su conjunto. Y uno pues realmente se pregunta sobre algunos aspectos. Por ejemplo, esto que estoy poniendo acá no lo han rescatado algunas instituciones que han querido ver que sí se han dado elementos de solidaridad, ¿no? Por poblaciones e instituciones, que sería interesante que de alguna manera puedan ser alimentados y alentados en el tiempo frente a procesos crónicos, frente a los procesos de salud que constantemente enfrentamos como país, ¿no? La tuberculosis, el VIH y tantas otras enfermedades. El otro punto es la capacidad de adaptación a situaciones límites por parte de grandes grupos de la población. Ya lo mencionaste, varios factores sociales y económicos realmente hicieron muy difícil la posibilidad de generar aislamiento, de generar contención social. ¿Cuánta gente vivía en condiciones de hacinamiento imposibles de procurar un aislamiento efectivo? ¿Cuántos tuvieron que romper los cercos epidemiológicos para buscar alimentos? ¿Cuántos debieron sobrevivir buscando alguna fuente de ingresos en ese tiempo en una economía que está más allá del 70%, ¿no? Pero también se sabe de muchas situaciones en las cuales las comunidades se adaptaron a enfrentar la epidemia. Lo último que de repente vamos a llevar como reflexión es las nuevas dimensiones de nuestras relaciones de los unos con los otros, el mayor acceso a la tecnología, el trabajo remoto. De repente algo que sí hemos conversado en algún momento ya en algunos programas anteriores sobre qué significará la nueva normalidad más adelante, si es que la hay, ¿no? Que más o menos qué opinión te merecen algunos de estos puntos. Mira, Hugo, yo creo que ciertamente es un elemento que no he considerado en la respuesta anterior y que tú con pertinencia lo pones en el tapete, ¿no? La capacidad de resiliencia del pueblo peruano. Y yo agregaría es la enorme todavía confianza que tiene en el liderazgo del Estado.
La cuarentena, por ejemplo, fue acatada de manera rápida y aún siendo difícil de acatar, se midió y cerca del 87% de la población lo acató a pie firme. No lo pudo resistir largo periodo por las condiciones que ya hemos hablado, ¿no? De hacinamiento, falta de conectividad, del empleo, etcétera. Pero la voluntad de la población fue manifiesta en que sí, estaban decididos a mantener una cuarentena por el tiempo que durase esto, porque se pensaba que iba a durar poco tiempo. Recuerden, marzo del 2020, nadie sabía cuánto iba a durar, pero cuando la población se le convocó a mantenerse en sus domicilios, en general el cumplimiento fue óptimo. Otra característica fue el uso de la mascarilla. El día de hoy uno puede ver en la población que a pesar de que se ha relajado las medidas coercitivas, los mensajes, etcétera, uno ve a la población usando su mascarilla. Puede que se haya disminuido la calidad del uso, pero yo quiero rescatar la voluntad de uso. Las personas quieren seguir protegiéndose con su mascarilla. Entonces uno debe mantener el mensaje de que sea un buen uso de la mascarilla. En tercer lugar, la vacunación. Antes de que llegara la vacuna, se hizo una encuesta y cerca del 50% de la población afirmaba que ellos no se iban a vacunar. Esto se redujo al 8%. Las colas, la voluntad, la movilización social por acudir a vacunarse fue realmente muy esperanzador, porque el mensaje de las personas contra la vacuna no había calado. Entonces, yo quiero rescatar el hecho de que la población está dispuesta, escucha a su autoridad sanitaria y trata de cumplir lo que la autoridad sanitaria le dice que haga. Y además, después de mucho tiempo, después de mucho golpe que le cayó al Estado, la población confía en la vacuna que le lleva a su Estado de manera gratuita a todo el país. Y eso hay que valorarlo. Un Estado que cumple con su población y le lleva un producto que le va a salvar la vida, libre de todo costo, seguro y muy cerca de su casa. Eso es valiosísimo, como algo que hay que rescatar de esta pandemia. En el medio hubo una tercera elección que yo quiero poner sobre el tapete. Así como dije más Estado, así como dije más ciencia, también es necesario reflexionar porque también se necesita más ética. Más ética. ¿Y en qué elementos hemos visto resquebrajarse la ética? En el Vacunagate, por ejemplo, donde autoridades, profesionales altamente calificados, rectores de universidades, decanos, incluso hasta ministros de Relaciones Exteriores, la canciller, incluso el nuncio apostólico, se vacunaron de espaldas al país. Vacunagate fue doloroso para todos, porque es una fractura ética de algo que no debe ser. También es una fractura ética cuando vemos a pseudoempresarios que aprovechándose del dolor de la gente, hizo uso y abuso de la usura al vender medicamentos a altísimos precios, o los cupos de las clínicas, o el oxígeno. Aprovechar para hacer negocio, pingües negocios con el dolor humano, me parece una fractura ética profunda. Y en tercer lugar, bueno, ya lo hemos mencionado, de personajillos y personajes que abundaron en los medios de comunicación, peleándose por 15 minutos de fama y hacerse ver como los epidemiólogos del mundo, ¿no? Cuando en realidad eran, como se decía antes, tigres de papel, gente que ni tenía el conocimiento, ni la experiencia, ni las competencias para decir lo que decían, dándole carne a medios de comunicación que lo usaban para el fragor de la lucha política, la polarización, ¿no? Entonces, hay que trabajar sobre la ética, Hugo.
también es necesario. Así como nuestro pueblo ha confiado, confía y se moviliza y trata de hacer lo que la autoridad sanitaria le señala, también es necesario defenderlo frente a estas aves de rapiña que aparecieron en la pandemia, ¿no? No, sin duda alguna, y esto va a significar también un proceso de sensibilización a los medios de comunicación sobre la importancia de los canales de comunicación, sobre la importancia de la comunicación objetiva y que realmente oriente, que realmente pues se convierta en un punto de liderazgo para el resto de la población. Ahí los países con mejor respuesta se han caracterizado por ello, por una buena conjunción entre los liderazgos políticos, estados fuertes y medios de comunicación sensibilizados con respecto a canalizar bien todo lo que había que decirle a las personas para que tuvieran bien claro cuál iba a ser su rol, su posicionamiento y cómo es que tenían que enfrentar el día al día de la pandemia. Yo trato de imaginar los elementos que deberían persistir en el futuro, ¿no? Ya los niveles de decisión política, la clase política o con algún tipo de liderazgo, ¿no? En los diferentes ámbitos de este país, de alguna manera tienen que visualizar, ¿no? La necesidad pues, de fortalecer sistemas de salud, unificar estos recursos, redimensionar a los mal llamados recursos de la salud, que son los miles, cientos de miles de profesionales y técnicos y personal de soporte administrativo. Es también redimensionar el concepto de invertir en las personas, en la población del país a través de buenos sistemas de salud y educación. Pero también es tratar de cimentar lecciones aprendidas en la cultura de nuestras poblaciones. Después de la gran epidemia del cólera en la década de los 90, debió quedar un mejor margen del buen lavado de manos, por ejemplo, para disminuir estas enfermedades que podemos adquirir por el consumo de agua, alimentos contaminados. En algún momento todo disminuyó. Me recuerdo que la fiebre tifoidea prácticamente desapareció por un tiempo, ya no había reportes hasta que reapareció. Y hoy en día, ¿no? Y lo mencionaste, es el uso de la mascarilla en algunos países del Asia frente a epidemias más focalizadas que se han dado en los últimos 20 años, especialmente me parece que en el Japón. Algunos sectores de la sociedad japonesa decidieron mantener sus mascarillas en contextos de mayor riesgo, es decir, estaban frente a una aglomeración, en un transporte público y lo mantienen hasta la actualidad. No valdría la pena seguir alentando, manteniendo, incorporando estos elementos de protección con miras a futuro. Aún así, no percibamos a la pandemia ya como un riesgo. ¿Qué opinas tú? Bueno, Hugo, has planteado dos temas dentro de tu alocución que quiero rescatar, ¿no? Hacia el futuro. Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia, y creo que todos lo hemos vivido en carne propia, es que no podemos seguir viviendo con 32 subsistemas de salud. La fragmentación en el Perú es enorme. 32 subsistemas de salud públicos y más de 50 fondos distintos que financian eso. Es un desorden enorme. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por construir un sistema público único de salud con su fondo único público de salud. Como lo hace la gran mayoría de los países de Europa, como lo hace la gran mayoría de los países del Asia, como lo hace el Canadá, ¿no? Países con sistemas sólidos. Además de invertir más, deberíamos hacer una reingeniería completa del sistema de salud peruano. Me alegró mucho escuchar eso en el discurso del presidente Castillo cuando asumió la presidencia y se comprometió frente al país a iniciar la construcción del Sistema Único Público de Salud. Lamentablemente, los ministros de salud que puso al frente de la carrera no dieron la talla en construir una propuesta, una norma de ley y además una propuesta técnica para construir ese sistema. No lo han hecho hasta el momento. Pero el día de hoy, Hugo, en la presentación que ha hecho el ministro de Economía
eh, el nuevo ministro de Economía, ha planteado en su alocución el día de hoy medidas para cierre de brechas en salud, iniciar el estudio técnico para la integración y modernización de los distintos sistemas de salud, MINSA, Fuerzas Armadas, Policía, etcétera, con la finalidad de mejorar la atención de salud en el mediano plazo. Este es como parte del paquete de la reactivación económica. Ha sido planteado no por el ministro de Salud, ha sido planteado por el ministro de Economía. Se necesita mejor Estado, no solo más Estado, mejor Estado en salud. Yo celebro que se haya señalado esto y claro, estaré atento a ver cómo evoluciona la implementación de esta medida política, que además va con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, que tú sabes cuán poderoso es. En segundo lugar, también, y lo ha señalado 2 veces y yo lo he obviado, el tema de los recursos humanos en salud. Durante la pandemia se logró incorporar más de 60.000 nuevos trabajadores al sistema. 60.000 que estaban ausentes, que estaban presentes en el país, pero ausentes de los sistemas. Se lograron incorporar casi todos los trabajadores de la salud en el país, se incorporaron a algún sistema durante la COVID, a través del llamado CAS-COVID. Incluso se lograron incorporar cientos de migrantes profesionales, migrantes venezolanos, acelerándoseles el proceso de calificación en el país para que se pudieran entrar al sistema. Y tenemos excelentes colegas venezolanos trabajando con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, la pandemia sirvió para acelerar. Ahora hay que reformar. La pandemia cayó, pero no hay que permitir que esas personas se nos vayan. Hay que mantenerlas. Pero además de mantenerlas, hay que tratar de usarlas allí donde las necesitamos más. Es no en el hospital, que ahora ya no está tan crítico, sino en el primer nivel de atención, desplazarlas. Y en tercer lugar, hay una deuda salarial con los trabajadores de la salud en general. Nosotros tenemos que honrar esa deuda. Son personal valioso. Es el Ministerio de Salud, el sistema de salud es un empleador grande. Nosotros tenemos que tratar de honrar nuestra deuda salarial con aquellos que cuidan nuestra salud y nuestra vida. Pero además del salario, ofertarles mejores condiciones del lugar donde trabajan. Por ejemplo, Hugo, una tercera parte de los 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención no tienen agua y no tienen desagüe. Un trabajador de salud, uno lo envía ahí y no tiene dónde ocupar el baño. No hay agua, no hay desagüe. No te digo para los pacientes, que ya está mal, para el propio personal. 70% de los establecimientos de esos 8.000 no tiene internet. O sea, ¿cómo vamos a mandar a trabajar a gente si no está conectada al sistema? Entonces, la tarea es enorme, pero no por eso nos debe amilanar. Nuestro personal de la salud es un tema central en la construcción del nuevo sistema de salud. Totalmente de acuerdo. No, definitivamente, Víctor, y esto va a la par también con el empoderamiento de nuevos elementos en la cultura de nuestra población, ese empoderamiento del autocuidado, de la percepción de riesgo. Si no se logró después la gran epidemia del cole hace casi 30 años, creo que todavía estamos a punto de no perder esa oportunidad, ¿no? De lograr que segmentos de la población tengan una mayor percepción de riesgo frente a determinados elementos que los rodean. El lavado de manos, que están muy bien empoderados en la cultura de otros países del mundo. Y esta es una oportunidad, no podemos perderla definitivamente en los siguientes años, como también la posibilidad del uso de la mascarilla y otros elementos más que deberían incorporarse, que parece ya se estarán perdiendo. La percepción de temor frente a la pandemia prácticamente está desapareciendo. No sé qué podrías darnos como últimos consejos al respecto, Víctor. Efectivamente,
además de las grandes transformaciones que tenemos que hacer de carácter social para que nuestra gente, nuestros compatriotas, nosotros vivamos mejor. Porque tener agua, tener una buena ventilación, tener un buen trabajo, tener un buen transporte público, significa también tener mejor salud, ¿no? Eh, Además de tener un mejor sistema de salud, cuyas características ya hemos señalado, está el rol del individuo, ¿no? Y la familia. El individuo y la familia tienen que entender, o tenemos que entender todos en general, ¿no? Incluyéndonos, que las nuevas pandemias se están transmitiendo fundamentalmente por el aire. Los últimos brotes pandémicos o casi pandémicos han sido virus respiratorios. O sea que en el futuro vamos a necesitar medidas como esta, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Y eso creo que debería ser parte de la educación permanente de la población, especialmente de los niños. Este es un momento para aprender. Las crisis son un momento para aprender. El segundo mecanismo de transmisión de las pandemias es el agua, como en el caso del cólera, ¿no? Donde también ahí hay un rol importantísimo el poder tener acceso a agua segura y usarla de manera adecuada. La tercera es el alimento, la manipulación de los alimentos, que afecta tanto a nuestra niñez. Un alimento mal manipulado genera la diarrea de nuestros niños. Y ahí tenemos un rol fundamental que seguir cumpliendo para cambiar los hábitos y costumbres, mantener, por ejemplo, la lactancia materna, una buena manipulación de alimentos y una dieta balanceada de la infancia, rol que juegan los cuidadores y las cuidadoras de nuestros niños. En cuarto lugar, el otro mecanismo de transmisión de la futura pandemia es el sexo. Es el sexo, que es tan difícil de controlar. Me refiero no a una interrelación, un intercurso sexual solamente, no es el acto de la sexualidad, sino el acto genital, sino la sexualidad en su conjunto. Los hábitos, las costumbres, por ejemplo, ahora con la viruela del mono, que no es solamente el contacto piel a piel, sino es el contacto piel a piel entre personas que tienen múltiples parejas desconocidas, entonces tienen conductas de riesgo en su sexualidad. Entonces, si tenemos en cuenta esos elementos, el aire, el agua, los alimentos y el sexo, bueno, el Estado, a través de sus múltiples mecanismos, debería permanentemente mantener mensajes, actividades que orienten a las personas a tomar actitudes del autocuidado de la salud. Así como esperamos que la sociedad mejore, que nuestro sistema de salud mejore, los individuos también jugamos un rol fundamental en protegernos y proteger a los que nos rodean. Indudablemente, creo que eso hemos generado un triángulo realmente bastante virtuoso de lo que debía ser la respuesta de gobiernos y sociedades para el futuro. Mi estimada Jessibel, no sé si alguna pregunta por parte de la plataforma de Be Informado. Bueno, por parte de la plataforma no he visto preguntas, no sé si de pronto alguna de las personas que nos acompañan en la sala de Zoom también quieran hacernos llegar sus preguntas vía chat, pero mientras tanto, mientras nos llega alguna consulta, yo sí quisiera de pronto compartirles algunas ideas a ver qué piensan de otras lecciones que también podemos rescatar de esta pandemia, ¿no? Algo mencionaba el doctor Zamora con el tema de la integración de los profesionales migrantes que hemos llegado aquí al Perú. Y yo creo que la pandemia justamente puso en evidencia la necesidad de incorporar a tantos profesionales de salud que estaban aquí haciendo otras actividades que no necesariamente o que no estaban relacionadas con su experiencia, pero que al final sirvieron y pudieron incorporarse, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo que salió de la emergencia, pero que también evidencia la necesidad de agilizar, facilitar o lograr una mayor integración y aprovechamiento para el país, para el Perú, de tanto recurso humano de valor ya formado que llega y que puede ayudar a solventar crisis, retos
y aportar, porque al final creo que la mayor riqueza es poder aportar y hacer que el país crezca, porque ahora es nuestro nuevo país. ¿Qué reflexiones o qué ideas, qué lecciones podemos rescatar de ese punto de integración y trabajo en conjunto que tenemos que hacer para aprovechar a estos migrantes que han llegado? Bueno, algunas de ellas están rescatadas en el documento que fue publicado por el doctor Juan Arroyo, ¿no? De los esfuerzos que se hicieron y aquellos que pudieron haberse realizado mejor para proteger a cerca de 1 millón de personas desplazadas, ¿no? En condiciones de altísima vulnerabilidad. Creo que el Estado peruano, aunque hizo algún esfuerzo, pudo hacer más para poder integrar a esta población a los sistemas de protección social. Pero no solamente porque sucede en el Perú, sino porque sucede en América Latina, y creo que debería ser la gran lección para América Latina de cómo usar, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, usar esta experiencia para desarrollar instrumentos y mecanismos que permitan, entre otras cosas, ¿no? No solo proteger a estas poblaciones desplazadas, sino que puedan incorporarse a los sistemas de protección de los países que los acogen. En ese sentido, creo que todavía hay una agenda por desarrollar. Por ejemplo, que los profesionales de la salud puedan ejercer en varios países. Por ejemplo, la portabilidad del documento de identidad. Por ejemplo, igual las bases de datos para saber si las personas están vacunadas o no, y así sucesivamente. Eh, este, este, este fenómeno que ha sucedido durante los últimos años nos debe servir para crear la infraestructura, el conocimiento y las operaciones, porque no va a parar. Hoy día puede ser Venezuela. Lo fue Perú en los años 80. Nosotros tenemos cerca de 3 millones de peruanos en diáspora, fuera del Perú. La mayor parte de ellos emigraron en los 80 e inicio de los 90, incluyendo personas que llegaron a Venezuela. Y este fenómeno se va a ir repitiendo, se está repitiendo, está sucediendo en Centroamérica con el desplazamiento de nicaragüenses, mexicanos, etcétera, hacia la frontera con Estados Unidos. Está sucediendo en Europa y va a continuar. La norma va a ser el desplazamiento masivo de poblaciones de un lugar a otro buscando su bienestar. Y por lo tanto, este es el momento de aprender. Excelente, excelente, doctor. Yo creo que sí tenemos ahí mucha oportunidad, como usted dice, no solamente como país, sino como región, porque sí es una dinámica que se va a mantener, no solamente por temas humanitarios o de crisis humanitarias, sino ya también porque con la globalización el mundo cada vez se hace más pequeño y las personas se desplazan más rápido y se van de un lugar a otro, incluso por desarrollo profesional. Entonces hay que habilitar puentes que ayuden a que esa integración profesional y de desarrollo del ser humano, no de nacionalidades, sino del ser humano, se produzca como mucho más efectivo. Otro tema que me parece importante rescatar ha sido la atención a la salud mental. Yo creo que este periodo de pandemia también ha permitido poner de relevancia el peso que tiene la salud mental en el desarrollo humano. ¿Cómo ve usted esa parte y qué debemos mantener en adelante para cuidar integralmente al ser humano? No solamente en la parte de salud física, médica, sino también en la parte mental, emocional, psicológica. Bueno, la salud mental por la pandemia se ha deteriorado más de lo que estaba. Nosotros en el Perú, felizmente, y esa es una de las cosas que tenemos que aquilatar, valorar, fortalecer, potenciar, es que desde hace aproximadamente casi una década hemos producido un giro en la política de salud mental, y el día de hoy la población tiene disponibilidad de cerca de 220 centros de salud comunitaria, centros de salud mental comunitaria.
esto que se llama la desinstitucionalización de la salud mental. Este término técnico significa básicamente que cuando uno tenía un problema de salud mental, la única opción que tenía era un hospital psiquiátrico. Y no había otro lugar donde pudiera acceder a un servicio para asistir a su depresión a sus adicciones u otras manifestaciones del deterioro de la salud mental. Hoy día tenemos 210 puntos donde puede las personas acudir antes que ir a un hospital. Entonces hemos avanzado en el acercar el servicio de salud mental a la gente. Esa experiencia tiene que crecer más rápido. ¿Por qué? Porque en el caso peruano, el 50% de los psiquiatras, de los especialistas psiquiatras, se encuentran en Lima. Y el resto el 50% se encuentran en todo el resto del país. O en un ejemplo, en San Martín, solamente hay un psiquiatra para cerca de 1 millón de habitantes. Nuevamente, y esa es una de las lecciones que no hemos mencionado con suficiente énfasis, que es la distribución equitativa de los bienes y los servicios, la justicia social. Nuestro país es profundamente inequitativo. Aprovecho para señalar que el día de mañana nosotros como gobierno estaremos presentando un estudio, ¿no? que se denomina Estado Situacional de la Depresión en el Perú. Y, aunque tiene datos del 2019, ya señala que hay una brecha importante de desatención, a pesar de los esfuerzos que he señalado, de desatención de la depresión. La depresión es una de las enfermedades más debilitantes, discapacitantes del ser humano, que conduce, entre otras cosas, en su evento más extremo, hacia el suicidio, ¿no? El 10 de este mes estamos recordando el Día Mundial del Suicidio para reflexionar acerca de su importancia en el país. Y durante la pandemia, el suicidio se ha incrementado, el 2021 y el 2022. Es probable que este año el número de personas que se han suicidado por distintas razones vaya a ser el mayor nivel de suicidios que hemos tenido en la historia de registros del país. Sí, efectivamente, la salud mental y otras enfermedades han sido desplazadas por el COVID, pero la salud mental efectivamente está entre las prioridades de la agenda sanitaria nacional. Gracias, doctor. Y una última idea también que me parece importante y creo que la pandemia ayudó a replantearnos y reinventarnos, ¿no? Como, ya va, que aquí sin querer le cerré el micrófono. Ajá. Y es el tema de la tecnología. La pandemia nos obligó de la noche a la mañana a aprender a hacer todo lo que antes era presencial, a hacerlo de forma virtual y a vivir 2 años y medio, en el caso de la educación, de forma virtual. Para las personas que migramos, aprendimos a hacer procesos con migraciones a través de plataformas digitales. Incluso las consultas médicas también pasaron a ser digitales, o sea, la tecnología y el rol que ha jugado, cómo debemos mantenernos y garantizar que evolucione con nosotros como sociedad, como país, y que no entonces, ahora que ya estamos retomando la normalidad, esto lo dejemos a un lado y otra vez regresemos a lo que era antes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa dualidad de los dos sistemas, No, ¿no? yo creo que no va a regresar a lo que era antes. O sea, la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso que ya vivíamos y lo ha convertido actualmente en parte de esta nueva normalidad, ¿no? La virtualidad. Lo que incluye el sector salud. Durante mi gestión aprobé el decreto legislativo que cambia completamente lo que es el acto médico, permitiendo que sea el acto médico reconocido formal y legalmente a través de la virtualidad. Y también la receta electrónica. Como siempre, muy más ágil, el sector privado ha desarrollado instrumentos extraordinarios que nosotros deberíamos observar en el sector público para aprender e incorporarlos a nuestro quehacer. La segunda institución que ha también rápidamente usado las nuevas normas para explotarlas al máximo es la seguridad social. Y en el país, una de las regiones que más ha avanzado en el manejo
de la telesalud es la región Cajamarca. Entonces, creo yo que, primero, no vamos a regresar a lo que era antes. Segundo, que tenemos nuevas plataformas legales y tecnológicas para desarrollar lo que queremos hacer. Y tercero, lamentablemente, no todas las instituciones las estamos usando con el potencial que éstas tienen, pero confío de que la velocidad y el liderazgo, la velocidad de aprendizaje y el liderazgo, especialmente de las nuevas generaciones en la salud pública, lo usen al máximo, ¿no? Traerá beneficios no solamente para la atención individual, sino estoy seguro que va a ser un pilar fundamental para el manejo de las próximas amenazas de la salud pública. Sí, concuerdo completamente, doctor. Muchísimas gracias, Hugo. No sé si tienes algo más que comentar. Creo que ya estamos llegando al final de nuestro encuentro. Es más, nos pasamos un poco, creo, ¿no? Porque ha estado súper interesante el encuentro del día de hoy. No, sin duda alguna, la presencia de Víctor Samoa es algo que nos permite un aprendizaje desde diferentes perspectivas, una visión realmente integral, holística de diferentes problemas de salud, en este caso la COVID-19. Y es cierto, con lo que acaba de indicar Víctor, creo que es la última gran lección aprendida, potenciar ese futuro que se aceleró. Es decir, algunos analistas antes de la pandemia hablaban de una transformación a través de la tecnología digital que tomaría 15 a 20 años. Creo que eso ya nos está tocando las puertas. La idea es cómo mirarlo, cómo potenciarlo, qué usar y qué postergar de una manera saludable, como ha sido la educación presencial, por ejemplo, de nuestros niños y adolescentes, a la que tenía que volverse por una serie de razones científicas que están bien demostradas. Mi estimado Víctor Zamora. En realidad, pues, tu liderazgo, tu visión, tu sabiduría es algo que también forma parte ya también de nuestro aprendizaje el día de hoy. Te agradecemos infinitamente tu presencia. Realmente este programa que queda ya grabado para las poblaciones usuarias de nuestros programas. Hubiésemos querido también ingresar al programa de Cacao Móvil, pero lamentablemente pues por la convulsión social que se está viviendo en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, no iba a ser posible. Pero de cualquier manera, pues este es un material que siempre va a estar disponible para poder realmente escuchar las palabras de una persona, de un verdadero líder de la salud pública como eres tú, ¿no? Muchísimas gracias realmente. Víctor, tus últimas palabras ya para dar por finalizado este evento ya y poderle dar ya la palabra a Jessie para poder culminar el programa el día de hoy. No, gracias por la generosidad de tus palabras, Hugo, y por haberme invitado a ustedes a su casa. Me siento muy honrado de haber estado con ustedes esta hora y bueno, atento a que en adelante nos podamos encontrar. Un fuerte abrazo a todas y todos. Igualmente Muchas a ti, gracias. Gracias, gracias, doctor Zamora. Hugo, bueno, un placer como siempre compartir el espacio contigo y un placer haber tenido de invitado al doctor Zamora y haber tenido eh, este recorrido en donde hemos rescatado tantas lecciones y tantos retos a futuro para seguir creciendo como país. Yo les recuerdo, como dijo Hugo hace un momento, esta charla queda grabada en nuestra plataforma Beninformado, en nuestro canal de Facebook también. Lo vamos a estar subiendo a nuestra página web www.beninformado.pe y en nuestro canal de YouTube, también en Beninformado, en donde ustedes pueden ver con más calma todo lo que hemos conversado el día de hoy, que ha sido de verdad muy interesante, y compartirlo con alguna otra persona que sienta que va a ser de interés. La semana que viene tenemos mucha actividad en la plataforma, en Beninformado el jueves vamos a tener una charla de asesoría legal migratoria de mano de nuestro aliado Encuentro Servicios Jesuita al Migrante, la clínica jurídica. Les invitamos a que vean nuestra página, vean el horario, el enlace, para que también puedan acompañarlos y resolver las dudas que tengan en relación a los temas que se van a estar tratando. Y el viernes también vamos a estar teniendo como invitados o acompañándonos a la organización Internews,
donde vamos a estar tocando un tema muy interesante y que también nos ha afectado mucho en la pandemia, que tiene que ver con el manejo de la información y todos estos datos que nos lleguen por las redes sociales, por internet, al WhatsApp. Cómo saber si realmente lo que estamos viendo es una información real, es una información falsa, cuáles son las fuentes confiables donde tenemos que validar los datos que estamos recibiendo para verificar que realmente esa información es de valor y que debemos y podemos compartirla o descartarla. Eso vamos a estar conversando la semana que viene, muy pendiente de nuestras redes sociales, donde vamos a compartir la información, los invitados y bueno, los vamos a estar esperando, como siempre, ya cerrando nuestro ciclo, en donde exitosamente hemos compartido con varios especialistas de la salud. Pueden visitar tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube todas las charlas que hemos realizado desde diciembre hasta acá, en donde hemos tocado, digamos, hemos visto la pandemia desde distintos puntos de vista, a nivel preventivo, el impacto en la salud de personas con enfermedades delicadas o de gravedad, mujeres embarazadas, la salud mental, bueno, la educación, todas las distintas aristas de la pandemia los hemos conversado y están ahí a su disposición para que también puedan ver. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos entonces la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos, Víctor.